Análisis de la obra de Alfonsina Storni. Para comprender las producciones escritas de Alfonsina Storni, que abarcan, además de la poesía, la narrativa, las obras de teatro y las crónicas periodísticas, resulta imprescindible, en primer lugar, ubicar a la autora en su contexto histórico y geográfico. Alfonsina desarrolló su actividad literaria en las primeras décadas del siglo XX, en un momento de modernización socioeconómica de la Argentina, impulsada por la reciente unificación estatal del territorio, el fortalecimiento de una economía agroexportadora con el aporte del capital financiero extranjero, la inmigración masiva de europeos que se empleaban como fuerza de trabajo, el crecimiento acelerado de grandes urbes como Buenos Aires y Rosario, la difusión de hábitos de consumo modernos, el desarrollo de nuevas actividades productivas y la ampliación de los servicios. En este proceso de transformación, las nuevas clases medias y sectores de las clases populares comenzaron a organizarse y a reclamar su derecho a intervenir en la vida política, promoviendo reformas democratizadoras. En el campo intelectual, esto se tradujo en el ingreso de hijos de inmigrantes que accedieron a la educación, así como en el surgimiento de intelectuales alternativos a los que habían dominado durante el siglo XIX desde las clases dirigentes. Los discursos críticos que surgieron en estos momentos, indigenistas, latinoamericanistas, socialistas, anarquistas, feministas, discutían nuevas identidades políticas. Cabe señalar que pese a que el proceso de modernización había facilitado el empleo femenino en sectores como la producción textil, la telefonía o el magisterio, la mujer continuaba excluida de la vida política y le era muy difícil acceder a ámbitos profesionales, siendo relegada a un papel de subordinación respecto al hombre. Es en este contexto en que Alfonsina vivió y produjo su obra, siendo a la vez descendiente de inmigrantes, trabajadora desde niña, maestra y madre soltera con escasos recursos, periodista y poeta que con el paso del tiempo y a base de talento y tesón, supo ganar un lugar destacado en un ámbito intelectual predominantemente masculino. En este duro camino, Alfonsina escribió en medios de comunicación muy influyentes y trabó amistad con los intelectuales más importantes de su época, pero eso no le impidió tener una mirada mordaz y un estilo irónico característicos. El feminismo impregnó sus producciones y en sus crónicas periodísticas desarrolló tópicos muy amplios, yendo desde la crítica directa sobre los estereotipos femeninos hasta la participación política de las mujeres, el trabajo femenino y la misma definición de feminismo. La autora defendía la independencia económica de las mujeres, elemento fundamental, según ella, para el desarrollo del pensamiento y para el ejercicio libre de los derechos políticos, y criticaba la dependencia y la inferioridad mental a la que todavía eran relegadas. Pero la obra poética de Alfonsina es quizás el mejor legado para intentar comprender su vida, marcada por esa lucha cotidiana. Si bien puede afirmarse que no perteneció a un movimiento o grupo literario en particular, su obra muestra influencias del modernismo y del vanguardismo. Experimentó con muchas formas poéticas y su estilo lírico, a veces erótico, resultó ser tan polémico como sus expresiones feministas. En sus primeros 4 poemarios, La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente, Languidez, publicados entre 1916 y 1920, se percibe el estilo romántico modernista, herencia de las lecturas de autores como Rubén Darío o Amado Nervo. En ellos se destaca la presencia del lenguaje preciosista y del llamado poema de amor, aunque se trata de una poesía profunda y autobiográfica, de tono íntimo, donde también sobresalen su obsesión por la muerte y temas transgresores de corte feminista.
Las contradicciones evidentes en estos poemarios tuvieron que ver con aspectos de su vida. Aunque para entonces ya era una mujer independiente, también anhelaba ser correspondida. El hombre era, en este sentido, el amado enemigo, y la sociedad una entidad que no alcanzaba a comprenderla. Por eso su rebeldía la expresaba por medio de la burla y la risa ácida. Sin embargo, su aguda sensibilidad la llevó a sufrir depresión y recurrentes crisis nerviosas causadas también por el exceso de trabajo. El giro de su estilo poético comenzó a identificarse en Ocre, publicado en 1925, a sus 33 años, donde se mostró más introspectiva. El sufrimiento identificado en estos versos es menos estridente y sus autorretratos irónicos. Como telón de fondo, toma fuerza la forma en que percibe la libertad de su cuerpo en una cultura conservadora. Aunque algunos críticos todavía insisten en tacharla de inmoral, en este periodo vive quizás su mejor momento. Ha sabido salir adelante sola con su hijo, es colaboradora de las revistas y periódicos más prestigiosos, es reconocida en la calle por sus lectores, se gana la vida ejerciendo su profesión de maestra, tiene buenos amigos y se ha ganado un lugar indiscutible en el ambiente cultural porteño. Pero las cosas comenzaron a cambiar a fines de esa década. En 1927, su obra de teatro El amo del mundo, originalmente Dos mujeres, fue duramente criticada y bajada de cartel debido, entre otras cosas, a la mala interpretación que se hizo de las ideas feministas que exponía. Por otro lado, desde algunos años atrás, Alfonsina también recibía la crítica de la nueva estética literaria argentina, liderada nada más y nada menos que por un joven y talentoso Jorge Luis Borges. Su fracaso teatral y los dardos de la nueva generación de escritores fueron, sin duda, tragos amargos para ella. En los últimos años se interesó por autores más contemporáneos y realizó viajes a Europa que le permitieron conocer el trabajo de la generación del 27. Pronto descubrió una nueva forma de escribir, una más acorde a sus vaivenes interiores de ese momento. En 1934, su libro Mundo de Siete Pozos fue toda una revelación. Alfonsina adoptó una forma más visual de representar las emociones, juegos de imágenes dentro de un mundo precario e inestable, donde la angustia metafísica se convirtió en la espina dorsal de los poemas. En este poemario también fueron recurrentes los motivos de ciudad, las avenidas, el transporte público, claras alusiones a la modernidad. 4 años después, y un mes antes de su muerte, publicó Mascarilla y Trébol, donde culminó la aventura vanguardista, aunque en el fondo de un abismo. En este último libro, la realidad aparecía rodeada de imágenes oscuras, a veces grotescas. Y esto se comprende teniendo en cuenta el momento por el que pasaba su autora. En 1935 se le diagnosticó un cáncer de pecho y debió someterse a una operación quirúrgica, recrudeciendo su enfermedad al poco tiempo. A esto se sumó la dura noticia de que su amigo Horacio Quiroga se había quitado la vida en 1937 y Eglé, la hija de este, y Leopoldo Lugones unos meses antes que ella. Por lo tanto, Mascarilla y Trébol, escrito en medio del dolor físico y la desazón anímica, tiene un tono de reconciliada despedida. Despedida que culminó con la publicación de una antología poética con sus poesías preferidas y finalmente con el poema Voy a dormir, que envió al diario La Nación poco antes de arrojarse a las aguas profundas desde el espigón del Club Argentinos de Mujeres, en la ciudad de Mar del Plata, el 25 de octubre de 1938. Póstumamente, el mundo pudo descubrir una faceta poco conocida de Alfonsina al publicarse en el año 1959 5 relatos que adoptan la forma epistolar
y una novela breve, recogidos todos en libro como 5 cartas y una golondrina. Así, a través de la narrativa inédita, su espíritu regresaba como queriendo recordar que independientemente del género literario que eligiera para sus producciones, la protagonista indiscutida de toda su obra era la mujer.